Bueno, hoy estamos en un dúo aquí acompañándolos. Cuando empecé a reflexionar frente a cómo es este diálogo interno que todos los seres humanos tenemos, surgió en medio de una meditación. Yo soy de meditaciones activas. El arte es una forma de meditar activamente. Nos convoca a un diálogo muy interno. Y en una de esas preguntas que me hice era, bueno, ¿y quién es la persona con la que más hablo yo en el día? ¿No? Ahora hablo con Lorenzo, pero pensaba mi mamá, mi mejor amiga, mi pareja, ¿quién es la persona con la que uno más habla? Y me interpeló esa pregunta dándome cuenta que la respuesta era conmigo misma. Y ahí empezó este escenario tan bonito de empezar a preguntarme cómo la compasión y la autocompasión que me la regaló el cuidado paliativo empieza a tener un sentido profundo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos hablamos? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Cuáles son esas voces en las que nos hablamos en la cotidianidad? La terapia centrada en la compasión aborda esto. Y entonces, pintando mandalas, me di cuenta que mi diálogo cada vez se transformaba más, ¿no? A medida que iba avanzando en cada pincelada o en cada color o con cada marcador, empecé a reconocer cómo podía bondadosamente conectarme un poco más conmigo misma en esas situaciones que me generaban malestar, sufrimiento, incomodidad, porque esto es lo humano, ¿no? Lo humano no es lo profesional solamente, sino el reconocernos también en ese encuentro con el otro, como seres que también nos movemos. La emoción no solamente es del otro, la emoción es de nosotros y tenemos que ponerla al servicio en ese encuentro con las otras personas. Entonces, es ahí donde surge esta curiosidad y donde empiezo a reflexionar acerca de, inclusive, luego los cuidados paliativos me interpelaron en una pregunta también y es, ¿quiénes son las personas más importantes para ti? Y me di cuenta, hace muchos años, que mencionaba a otras personas, que no era yo. Y entonces empecé a entender, a la luz del acompañar al final de la vida, que si quería acompañar a otros, tenía primero que estar bien yo. Tenía que ponerme en ese primer lugar. Y no de una manera egoísta, sino de una manera autocompasiva y bondadosa. Y el arte me ha permitido que ese lenguaje se ponga allí, una y otra vez, porque inclusive el silencio en el que terminamos reflexionando cuando estamos con el arte, pues nos ayuda a empezar a reconocer esas formas en las que queremos hablarnos o queremos dejarnos también de hablar así. Y entonces, hoy, alguien muy amablemente, generosamente, me permitió traer algunas de las imágenes que hemos construido, que ella ha construido y que yo he acompañado a construir. Y entonces, la ilustradora nos ha venido hoy con algunas imágenes mostrando algunas sensaciones que todos transitamos. ¿Cuándo? Cuando estamos enfrentados a situaciones que inclusive son violentas en lo externo, una enfermedad, un cambio, una pérdida. Hablamos también de todo lo que tiene que ver con estas transiciones que son tan duras en el interior de nosotros y esas voces internas que nos interpelan una y otra vez conversando acerca de los juicios, la autocrítica, ¿no? Que nos han enseñado en la sociedad. Tienes que ser mejor, ¿no? Yo siempre digo que estamos constantemente presionándonos internamente con una vocecita que nos dice, di algo inteligente, no se te olvide decir algo inteligente, ¿no? Y estamos constantemente allí reflexionando alrededor de lo que esas expectativas o esas demandas externas nos generan internamente. Y entonces Daniela empieza a generar en su proceso lentamente una imagen, cuando le propongo que trabajemos con arte, muy tímida, pero muy diciente en sus emociones. Empieza con el lápiz, al principio no se sentía tan reconocida en esas imágenes, ¿no? Y entonces empieza a hablarnos de la ansiedad, de cómo es sentirnos en esa ansiedad, ¿no? Más allá de los títulos, es lo que genera cada una de estas imágenes. Y entonces, esas imágenes que hemos venido construyendo con ella me hacen recordar algunas de las situaciones en consulta, en ese escenario privado en el que llega el otro, nos sentamos, inclusive nos abrimos a esa intimidad, a esas cosas que no hablamos con nadie, donde aparecen motivos de consulta como, no sé por qué aguanté tanto, es que aún me duele, es que no sé por qué a mí. Y sobre esas ideas llegamos deambulando una y otra vez sobre un mismo pensamiento, circulando sobre una misma emoción. Cuando ponemos los materiales al servicio del otro, cuando los ponemos al servicio inclusive de nosotros mismos, le damos la posibilidad a ese material de que tome forma de aquello que nos cuesta, que nos duele. Esta imagen me parece muy diciente.
¿Cuál es el peso de la vida que nos acompaña? ¿No? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo representamos? Porque en la cotidianidad vamos sin esto puesto, pero lo sentimos cuando empezamos a pensarnos o a replantearnos cuáles son esas cosas que nos pesan. Y entonces, esta que me parece fenomenal, donde dice, suéltame carajo, ¿no? Eso que sentimos que nos abraza por ocasiones o por momentos ante situaciones muy complejas. Aquí vemos cómo a medida que vamos avanzando, inclusive empezamos a sostener esas incomodidades y puede aparecer algo muy cómodo, como el sentirse libre por momentos, ¿no? O puede aparecer también esta sensación muy incómoda de sentirse encadenado frente al miedo. Y no necesariamente me represento yo, me represento a través también del orgánico, ¿no? ¿Qué cosas en la cotidianidad nos ayudan a representarnos? Y entonces el lápiz empieza a darle cada vez más forma, cada vez más lugar a su obra. Y esto me hace pensar no solamente en los dibujos de Daniela, sino en los dibujos que muchos han puesto al servicio de ese lenguaje que puede ser un poco más compasivo y humano cuando yo lo pongo afuera, cuando logro reconocerme y reconectarme en esto que inclusive ya no quiero decirme más o me lo quiero decir diferente. Y entonces ahí es donde la terapia centrada en la compasión empieza a tener un sentido maravilloso. Hay libros, hay muchos libros alrededor de la compasión. La compasión como algo que nosotros necesitamos cultivar como sociedad, como papás, como individuos. ¿A qué le vamos a apostar? ¿Cómo le apuesto yo no solamente en la conversación con el otro, sino en mi conversación interna? Porque esa conversación con el otro va a ser reflejo de lo que yo también termino conversando. A veces suele conectarnos mucho más la compasión si empezamos a preguntarnos ¿qué nos diría un otro? ¿Qué nos diría un otro que nos ama? ¿Qué nos diría un otro que es compasivo con nosotros? ¿Será que nos daría el mismo palo que nos damos nosotros internamente? Y por ahí no. Por ahí el otro sí estaría en capacidad de decirnos cosas más amables, más bonitas. Y entonces esta imagen empieza a traer algo nuevo a la obra de esta artista, porque para mí cada uno de nosotros cuando se sienta frente a esa obra es un artista, no necesitamos exponerla, necesitamos exponerlo a nosotros mismos. ¿Qué me hace pensar esta imagen? Ella le titula Pensamientos negativos y positivos, pero surge algo maravilloso y es en una insinuación que le hice, ¿qué pasa si empezamos a mezclar el color? Y entonces el color trae sus propias formas, sus propias posibilidades, empieza a dar luz donde consideramos a veces que no hay más luz. Y entonces mucho de esto que ocurre al interior de nosotros, que ocurre en silencio, que a veces usamos la imaginación como un puente no maravilloso para construir mundos mágicos, lindos y ensoñados, sino como un recurso que a veces nos hace sentir más mal y que nos hace sentir cada vez más pesados, pues entonces ella empieza a poner afuera eso que se dice. Y cuando lo empieza a poner afuera y empieza a visualizarlo, y esto no hablo solamente de ella, sino de todos los que han podido hacer esto en esos escenarios, grupales, individuales e inclusive académicos, porque lo académico también requiere de otros lenguajes, no solamente del lenguaje de la palabra. Esa conversación que ocurre conmigo mientras estoy creando la obra se vuelve la posibilidad de darle forma, de darle sentido, de construir aquello que está dentro de mí, pero que no es tan fácil de agarrar, ¿no? Se vuelve subjetivo, los pensamientos y las ideas van muy rápido. Escribir y dibujar no. Escribir y dibujar nos toma otros tiempos diferentes, nos permite tener una reflexión interna para luego ir a una reflexión externa y en esto, con el otro, porque finalmente esto es lo que se vuelve muy reparador, tener una conversación con un otro que puede ser compasivo y amable conmigo y que me ayuda a aceptar, no a cambiar rápidamente esto, sino a aceptar que inclusive esto ha sido parte de la vida, parte de mis dolores. Luchamos mucho con esos pensamientos o con esas ideas. Y por eso fue que cuando empecé a trabajar en cuidados paliativos me di cuenta que una palabra que nos conecta a todos y no que nos pone en lugares diferentes es el sufrimiento, pero otra es la compasión. Aquí estamos todos en igualdad de condiciones frente al sufrimiento y la compasión. ¿Y qué es eso del sufrimiento? El sufrimiento es un poco lo que nos representan a veces estas imágenes, sentir que la vida me está demandando tantas cosas que yo no tengo con qué responder. No me alcanza lo que he construido, no me alcanza lo que he caminado. Y entonces es ahí cuando un otro se sienta a mi lado y me acompaña, pues que empiezo a decir, capaz que puedo, capaz que no me siento solo. Muchas de las teorías en psicología de lo que nos hablan es de la importancia de las relaciones interpersonales, de las relaciones familiares, del cuidado que empezamos a reconocer
no tal vez, o que no tuvimos en algunos escenarios, pero que lo esperanzador es que podamos construir otros que nos permitan ser más amables, más conectados, más compasivos, más armoniosos con el otro y con nosotros mismos. Esa es la apuesta. Conectar con el sufrimiento creo que me invitó a ver la vida mucho más vívida, más de frente, pero hoy les debo decir que dar vida o hacer su propio proceso creativo conecta mucho más también con este tipo de cosas, ¿no? Con el color, con la cotidianidad, con la vida, con la esperanza. Y entonces en esas imágenes empiezan a aparecer los colores al servicio de estas sensaciones, esas luchas internas. Empiezo a observar que hay cosas que ya no me quiero decir, que hay cosas que ya no quiero vivir de la misma manera. Empiezo a darle un lugar inclusive a lo que me dolió, ¿no? Y lo empiezo a dejar allí. Esto hizo parte de un momento y me conecta con algo profundamente hermoso y es con el presente. ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde estoy ahora y cómo quiero estar? Inclusive con la posibilidad de elegir los propios colores con los que quiero pintar. El arte terapia aparece como un puente reparador, como un puente en el que muchas veces o aparecen o no aparecen las palabras, pero cuando no aparecen también la imagen ya dice lo suficiente, ¿no? Cohabitan, son mundos orgánicos, mundos que empiezan a estar, lo que me incomoda versus los momentos en los que no me siento tan incómodo, en los que me siento bien. Y esto que ella empieza a hacer en su cotidianidad le ha permitido entender que lo que ella veía como ese puntico en esa pared blanca al que le hizo zoom y no veía nada más, le invitó a tomar perspectiva de decir, oiga, mis días, mis minutos, mis horas no son solamente eso que me ha incomodado o eso que me duele, hay otras cosas que puedo hacer por mí. El arte empodera, el arte permite recuperar el control a través de ese material, de ese momento de construcción y de elaboración, sobre todo lo que me ha quitado el control, ¿no? Y entonces volvemos, los duelos, la enfermedad, el dolor, las situaciones o las experiencias duras que hemos atravesado, cuando las logramos poner un poquito más afuera, nos damos la posibilidad de construir algo nuevo. Y entonces esto es lo que ha pasado. Fíjense cómo a partir de esos primeros trazos sobre una hoja, con un lápiz, con algo muy sencillo, empieza a demandarle a ella un espacio de concentración, un espacio que la conecta con la vida, con lo orgánico, con una imaginación que se pone al servicio de su bienestar, con una imaginación que le ayuda a empezar a dar luz a sus días. Y entonces aparece esta obra, donde ella destaca la posibilidad en el presente de conectar con un nuevo florecer. Cuando conversamos internamente, muchas veces a solas, volvemos a lo mismo, pero cuando el arte aparece, conversamos con un otro que está afuera, que es externo, que me permite ver en el paso del tiempo cómo me conecto yo de otras formas con lo exterior. ¿Pero desde dónde? Desde mi interior, desde mi raíz, desde la intimidad. No necesariamente rápidamente los cambios los hago afuera, primero necesito conectar dentro. Y entonces aparecen cosas tan lindas en el presente cuando empezamos a avanzar en ese proceso de acompañar y de sostener lo que ha dolido, como lo es un proceso de enfermedad, como lo es la salud mental, como lo es la ansiedad, la tristeza, la angustia, el agobio o el sentir unas presiones sociales luego de que sales de un proceso de enfermedad en el que sientes que te tienes que volver a revincular a la vida como si nada hubiera pasado. Y entonces es ahí donde ella empieza a decir, esto pasó, ¿ahora qué hago con lo que tengo? Y entonces empezamos a conectar con recursos que el cuidado paliativo me enseñó. La espiritualidad es un recurso maravilloso. La espiritualidad entendida como la posibilidad de conexión conmigo misma, de conexión con los otros o de conexión con lo otro. Y acá entonces el arte se vuelve un espacio de meditación, un espacio de conexión con esas creencias, tanto limitantes que a veces no nos ayudan a salir adelante, como la posibilidad de soñar, de construir. Y uno basta solamente con lo que pasa con estas imágenes. También podemos ver un montón de investigaciones que hay alrededor de cómo el arte en diferentes escenarios, donde nos ha dolido, donde hemos sufrido situaciones de violencia, situaciones de abuso, situaciones en las que la enfermedad llega y nos habla de un final de vida, se pone al servicio para poder expresar de una manera diferente a la palabra o a la cotidianidad lo que estamos sintiendo. ¿Qué he entendido yo? Que en los escenarios donde estamos con todo blanco, donde solamente hay una cama, donde no aparece nada más, llevar unos colores, llevar unas acuarelas, llevar un poquito de acrílico, llevar alguna pintura, cambia la perspectiva, porque entonces yo pensé que en este momento yo ya no podía hacer nada, pero cuando el arte llega y me invita, puedo hacer de todo,
¿no? Puedo empezar a nuevamente recuperar esa opción que depende de mí y es ¿qué puedo hacer con esta hoja? ¿Qué puedo hacer con este lienzo? ¿Qué puedo hacer con este pedazo de mundo que puedo construir, aun cuando sienta que en el mundo en el que estoy no me estoy sintiendo reconocido, no me estoy sintiendo el mismo que era antes, he cambiado, ¿no? Los escenarios como los hospitales, los escenarios como las cárceles, los escenarios donde pasan tantas situaciones de dolor, lo que ocurre con nosotros es que nos interpela con un aislamiento, con un no reconocernos, con unirnos cada vez más a nuestro interior y con inclusive estar en la casa sintiéndome muy solo, aun cuando podría abrir la puerta de mi casa y encontrar un montón de gente afuera con quien relacionarme. Esa ha sido una de las apuestas más difíciles, que el arte ayude a que este escenario pequeñito de reparación no solamente sea interno, sino que lleguemos a ese lugar externo. Y entonces aparecen los sueños y las nuevas apuestas, y aparece en el presente la posibilidad de ya no solamente estar mirando hacia atrás o estar mirando lo que me está doliendo, sino estar en un futuro que puede ser esperanzador. ¿Qué me espera? ¿Cuál es el bien mayor que puede llegar a mi vida? Y cuando lo proyecto a través de la imaginación en una obra o en una apuesta artística, pues lo que estoy haciendo es dándole lugar a lo que yo quisiera que ocurriera de aquí en adelante, no solo a lo que pienso que me ha pasado y que ya no va a pasar nada más. Recupero la posibilidad de estar en la vida, de conectar con la vida. Y el color empieza a dar esa opción, ¿no? Me estoy viendo hoy, pero ¿cómo me puedo ver más adelante? Y entonces, esta es una de las últimas imágenes que hemos venido trabajando con ella. Y pensaba en que la compasión no solo le ha ayudado a ella a conectar con un lenguaje más amable, más comprensivo, más bondadoso, sino que también le ha ayudado a conectar con su propio cuerpo como recurso. Por eso aparece esto de inhala y exhala. Y aparece lo orgánico, la vida nuevamente, las flores, el color que me sostiene, inclusive en una situación en la que puede ser que esto no esté pasando, pero yo ya me siento que mi imaginación, mi cuerpo y mi mente me pueden llevar ahí. Puedo construir ese espacio seguro. Y esto es lo que ocurre cuando pongo al arte al servicio del otro, que nos podemos sentar, podemos compartir, podemos platicar, podemos conectar con algo nuevo, aun cuando siento que ya no puedo construir nada nuevo. Y entonces ella es Daniela, la diseñadora, la ilustradora de estas imágenes, que ya tiene varias imágenes al servicio de su propio proceso y esto ha sido maravilloso porque se ha conectado cada vez más con ello. Y yo, como su fiel acompañante ahí en este proceso, como arteterapeuta, lo que he logrado es que pueda conectar con aquello que es importante para ella, desde un lugar donde no solamente reconozco su sufrimiento, sino también he reconocido su potencial para salir adelante, sus recursos, sus herramientas, para poder decir, con los colores me voy a enfrentar al mundo, con mi arte me voy a enfrentar al mundo, no solamente con este dolor o con lo que me ha costado, sino con la posibilidad de avanzar. Y entonces el cuidado paliativo me ha enseñado que no solamente está en el 5-4-3-2-1 o al final de la vida, sino que el cuidado paliativo está en la cotidianidad. Cuando yo cuido de mí, termino ayudando a cuidar también al otro. Y entonces la compasión no solamente la pongo al servicio del otro, sino la pongo a mi propio servicio, en escenarios donde sabemos que necesitamos mucho autocuidado como profesionales de la salud. Esa es una invitación a que ojalá pudiéramos seguir avanzando en una sociedad que pueda incorporar la compasión y la autocompasión como parte esencial de la docencia, de los escenarios de terapia, de las relaciones interpersonales y, ¿por qué no?, de nuestros propios procesos creativos. Muchas gracias.